Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Partido Popular de Asturias ha recurrido el calendario de tramitación de los presupuestos regionales después de la ausencia el pasado viernes de un diputado de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias que obligó a retrasar la aprobación de las cuentas y a fijar un nuevo calendario, a fijar el pleno de aprobación para mañana 31 de diciembre. Esta mañana, antes del debate de las cuentas de la Comisión de Hacienda, se va a reunir la Junta de Portavoces para estudiar precisamente ese recurso presentado por los populares que cuestionan los nuevos plazos. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada popular Sandra Camino, considera que no presentarse ante una votación tan importante tiene consecuencias. Esta situación viene devenida por lo que ha venido. Que, desgraciadamente, pues un diputado no estaba en su sitio cuando tenía que estar y nada más. Si todos hubiéramos estado en nuestro sitio, esto no hubiera pasado. En la misma línea, Vox, el diputado Gonzalo Centeno, destaca que forzar los plazos es una infracción muy grave y preparan además un escrito ante el Tribunal Constitucional. Este grupo parlamentario tiene muchas posibilidades de interponer dicho recurso, que es directo al Tribunal Constitucional y en 3 meses. Sabemos que su efecto práctico va a ser prácticamente nulo. Y desde el Gobierno, tranquilidad, aseguran que las cuentas se aprobarán en tiempo y forma. El diputado del Partido Socialista en la Junta General, Ángel Morales, destaca que todo se ajusta al reglamento de la Cámara. Asturias necesita un presupuesto y va a tener ese presupuesto de acuerdo con la mayoría democrática y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara. Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo largo del día y a lo largo de esta mañana de esa reunión de la Junta de Portavoces que va a analizar el recurso presentado por el Partido Popular y que, de salir adelante, pondría en riesgo la aprobación de las cuentas para el próximo año. Enseguida les damos más detalles, entramos en contenido en unos minutos. Antes reciban el saludo de Diego Fernández en la parte técnica, de Cristina Natal en la locución y redacción y de quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Y el día nos deja más titulares, más información, más noticias. Izquierda Unida rechaza no presentarse en las salas asturianas tal y como propone el Partido Socialista. Mino García, el alcalde de Morcín y responsable del Consejo Territorial de Izquierda Unida en Asturias, considera que la propuesta de que la formación no esté presente en las salas en las próximas elecciones para reducir los posibles escaños de Vox de la ultraderecha es una postura partidista del PSOE y que ayuda más a este partido que al bloque de la derecha. Son declaraciones en Asturias al Día, donde además defendía Mino García una circunscripción única para la comunidad. Va a ser que no, nosotros nos vamos a presentar. ¿Por qué? Porque aspiramos también, como no, a poder tener una representación. Y no solamente hicimos el planteamiento de una única circunscripción, sino que planteamos, porque además yo siendo secretario de organización de Izquierda Unida lo planteé. Bueno, pues hagamos cuántos son el oriente y el occidente y que de manera proporcional al número de votos que se saquen se pueda tener representación. Tampoco valió. Los alcaldes de Asturias brindan por un Asturias, un Principado con mayores oportunidades. Los alcaldes de Oviedo, Gijón y Avilés y otros concejos de Asturias protagonizaron ayer el tradicional brindis de Navidad como Gijón, como municipio anfitrión. La alcaldesa de la ciudad, Carmen Morillón, aprovechó para pedir políticas encaminadas a una vivienda asequible. Que seamos capaces de garantizar vivienda asequible para quienes quieren quedarse, volver o empezar un proyecto de vida en nuestros concejos. Y detectados 2 casos de gripe aviar en patos salvajes en el Río Negro a su paso por Luarca. Por eso desde el Ayuntamiento de Valdés se han dictado una serie de directrices que buscan garantizar la salud pública y que afectan tanto a explotaciones ganaderas como a espacios públicos y privados. Este sería el tercer foco de gripe aviar detectado recientemente en Asturias tras el hallazgo de una ave infectada en Ribadesella en agosto y otro caso positivo en una oca muerta en el Parque Isabel la Católica de Gijón. El tráfico. Vamos con el tráfico, vamos a echar un vistazo a las carreteras en Asturias. DGT, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula con normalidad en las carreteras del Principado. Tan solo encontrarán complicaciones en las entradas a Oviedo por la O12 en Monteferrao, en la O14 en San Julián de los Prados y en la AS2 en Villamejil, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos tanto a Oviedo como a Gijón se circula con normalidad. Gracias, DGT. Nos vamos a Avilés, Policía Local. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Tráfico totalmente normalizado, sin ningún tipo de retención. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Bueno, pues vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae a esta hora David Arango. Muy buenas. Hola Paula, muy buenos días. Tras varios días con una estabilidad abrumadora en Asturias, hoy ya van a pasar cosas en la atmósfera. Tendremos una mañana entre nubes y claros, pero al mediodía las nubes irán rápidamente aumentando y hacia la costa esperamos alguna llovizna en los primeros compases de la tarde. Las temperaturas hoy serán un poco más bajas que las del día de ayer. Mañana suben un poco las temperaturas, tendremos una situación entre nubes y claros, pero sin precipitaciones. Asturias al día. Bueno, ya saben que a partir de las 9 de la mañana llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. ¿Con qué menú, Nacio? Muy buenas. ¿Qué tal, Paula, Cristina, compañeras de Asturias? Hoy primera edición. Vamos a hablar del proyecto de rehabilitación del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, en Sisión. Acaba de entrar en su tercera fase, con una inversión total que ronda los 3 millones de euros procedentes de fondos europeos. Ya han aparecido los restos de un gran edificio, cuya función se afanan ahora por determinar los investigadores. Estarán con nosotros Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Sisión, Rubén Montes, que es arqueólogo de la Fundación Municipal de Cultura, y Fernando Rodríguez del Cueto, profesor del área de prehistoria de la Universidad de Oviedo. En la segunda parte hablaremos de nuevos proyectos empresariales, proyectos que ya están consolidándose, como el de Alba Ortiz, responsable de 3000 Raíces. Es una empresa dedicada al cultivo de moras ecológicas que está ubicado en Coayoto. Y la tercera parte, para la música, para Trujas, banda de Llaviana, que acaba de sacar Yonkis del Merchandising. Es la canción de adelanto de su nuevo disco. Tendremos con nosotros a 3 de sus componentes, Paula. Bueno, pues te escuchamos, Nacio, como siempre. Que tengas buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:07 de la mañana, el Parlamento asturiano continúa con la tramitación de los presupuestos regionales que, si nada falla, se aprobarán mañana, último día del año. Hoy la Comisión de Hacienda volverá a reunirse para votar el dictamen final sobre los presupuestos del Principado para 2026, que será elevado al Pleno de la Cámara mañana para su aprobación definitiva. Todo mientras el Partido Popular y Vox sopesan judicializar el nuevo calendario para que las cuentas no sean aprobadas antes del 31 de diciembre. La ausencia el pasado viernes del portavoz de Convocatoria por Asturias Izquierda Unida, Xabel Vegas, obligó a que se tuviera que modificar de manera urgente el calendario previsto para aprobar los presupuestos de 2026. La votación definitiva tuvo que retrasarse hasta el 31 de diciembre, hasta mañana, antes del 29, que era cuando estaba previsto. El Partido Popular no está de acuerdo con el nuevo calendario y ha presentado por ello un recurso para impugnar la nueva fecha aprobada desde la izquierda. Esta mañana, a las 8:30, antes del debate de las cuentas, en unos minutos, habrá, como decimos, una comisión, en este caso de Hacienda, que estaba prevista, y hay una reunión de la Junta de Portavoces. En ella se estudiará en este encuentro el recurso de los populares que pone en riesgo la aprobación de las cuentas para 2026. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada popular Sandra Camino, considera que no presentarse ante una votación tan importante tiene consecuencias. Es que todo acto tiene su consecuencia, las prisas nunca son buenas y dejar a última hora todo puede traer algún revés, como así ha sido el caso, pero que quede meridianamente claro que esta situación viene devenida por lo que ha venido. Que, desgraciadamente, pues un diputado no estaba en su sitio cuando tenía que estar y nada más. Una postura que comparten desde Vox, que amenaza con llevar la situación al Tribunal Constitucional. El diputado Gonzalo Centeno dice que forzar los plazos es una infracción muy grave. Este grupo parlamentario tiene muchas posibilidades de interponer dicho recurso, que es directo al Tribunal Constitucional y en 3 meses. Sabemos que su efecto práctico va a ser prácticamente nulo.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha advertido de que el calendario impuesto es excesivamente apretado y vulnera los derechos de los diputados al dejar menos de un mes para analizar el proyecto de presupuestos. Estamos en esa situación porque hay un cronograma que es excesivamente apretado, un cronograma que cercena los derechos de los diputados porque no nos da tiempo suficiente a preparar los plenos y las comisiones, y que cualquier mínimo error o cualquier mínima cuestión pues puede generar un problema, que es lo que ha sucedido. ¿Y qué dicen desde el Gobierno? Bueno, pues el Ejecutivo defiende el nuevo calendario, aseguran que el presupuesto se va a aprobar en tiempo y forma y quieren evitar por todos los medios llegar a una prórroga presupuestaria. El diputado del Partido Socialista, en la Junta General, Ángel Morales, destaca que todo se ajusta al reglamento de la Cámara. Asturias necesita un presupuesto y va a tener ese presupuesto de acuerdo con la mayoría democrática y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara. El grupo parlamentario, por cierto, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, ha decidido que sea Delia Campomanes la que intervenga en el pleno de presupuestos previsto para mañana miércoles. Aseguran que la decisión se había adoptado ya hace tiempo y la desvinculan de la ausencia de Xabel Vegas en la comisión del viernes en la que debía aprobarse el dictamen de las cuentas. El pasado año sí fue Vegas, el portavoz parlamentario, el que defendió la postura de Convocatoria por Asturias tanto en el pleno de las enmiendas a la totalidad como en el de las enmiendas parciales. Y hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, va a hacer balance del año. Sobre la mesa valorará el grado de cumplimiento de los 25 compromisos del Gobierno de Asturias para este año, que se centraban fundamentalmente en la vivienda, la demografía, la sanidad, la economía verde y cultura, incluyendo la gratuidad de la matrícula universitaria para ciertos estudiantes a partir de septiembre y la continuidad de la lucha por la verdad sobre el caso Blue Solving, es decir, el caso de Zarreu, de la mina de Zarreu, donde fallecieron este año 5 mineros, como decimos, en Zarreu. Y Izquierda Unida dice no a la propuesta del Partido Socialista de pedirle que no se presente en las salas asturianas para recolectar, para aunar las sensibilidades del bloque de la izquierda y así frenar el auge de la derecha. Pues así es. Mino García, el alcalde de Morcín y responsable del Consejo Territorial de Izquierda Unida en Asturias, rechaza la petición del PSOE. Considera que la propuesta que Izquierda Unida que no se presente en las salas en las próximas elecciones para reducir los posibles escaños de Vox es una postura partidista y que ayuda más a los socialistas, dicen desde Izquierda Unida, que al bloque de la derecha. Son declaraciones en Asturias al Día aquí en RPA, donde además Mino García defendía una circunscripción única para la comunidad. Como tú comprenderás, va a ser que no, o por lo menos mi opinión, ¿no? Va a ser que no. Nosotros nos vamos a presentar. ¿Por qué? Porque aspiramos también, como no, a poder tener una representación. Y no solamente hicimos el planteamiento de una única circunscripción, sino que planteamos, porque además yo siendo secretario de organización de Izquierda Unida lo planteé. Bueno, pues hagamos cuántos son el oriente y el occidente y que de manera proporcional al número de votos que se saquen se pueda tener representación. Tampoco valió. Y los alcaldes de Oviedo, Gijón, Avilés y otros concejos de Asturias protagonizaron ayer el tradicional brindis de Navidad en Gijón como municipio anfitrión. Por el momento, los alcaldes dejaron a un lado por un momento sus diferencias para centrarse en las reivindicaciones comunes, en los retos que tienen por delante, que les pone el próximo año 2026. Es una crónica de Luis Tazo. La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, dijo como anfitriona que este brindis es el mejor símbolo de cooperación y respeto institucional y que entender el municipalismo es gobernar desde lo local, escuchar, dialogar y buscar soluciones concretas para la vida cotidiana. Por ello, cito uno de los mayores retos que todas las administraciones tienen por delante en 2026. Que seamos capaces de garantizar vivienda asequible para quienes quieren quedarse, volver o empezar un proyecto de vida en nuestros concejos. Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, pidió que el superávit de los ayuntamientos se ponga a servicio de todos los vecinos y que la regla de gasto deje de ser una carrera de obstáculos permanente. Además, incidió en que el municipalismo tiene que tener en cuenta la diversidad de todos los municipios. Pedimos que el superávit de 2025, y no solo el del 2024, pueda ponerse al servicio de nuestras vecinas y vecinos, y que la regla de gasto deje de ser una carrera de obstáculos permanente, no para gastar más, sino para gastar mejor.
Por su parte, Maribí Monteserín, la alcaldesa de Avilés, quiso poner el acento en la defensa de las instituciones locales como garantes del bienestar social, más aún cuando manifestó hay familias que siguen estando en situaciones de máxima vulnerabilidad. No pasó por alto tampoco la regidora avilesina la necesidad de reforzar la posición de Asturias ante Europa, un reto importante, defendió Monteserín, porque dijo tiene que ver con la industria, pero también con la recuperación del patrimonio, que está ligada a otra actividad importante, el turismo sostenible e inteligente en el Principado. Los fondos de la Administración General del Estado, es decir, del Gobierno de España, con unas entregas a cuenta que van a suponer más de 26.893 millones de euros, es decir, un 13% más de aportación a la Administración local que en 2024. El objetivo del 2026, desde mi punto de vista, es la mejora de las prestaciones sociales que hacemos. Alfredo Cantelli, el alcalde de Oviedo, agradeció la colaboración general que dijo estar recibiendo de los concejos vecinos para conseguir que Oviedo consiga ser la capital europea de la cultura en 2031 y aprovechaba también la ocasión para dirigirse a la alcaldesa de Avilés. Sumo a todo lo que acabo de oír y sobre todo esa subida de cesión de impuestos, que nos vendría muy bien. Maribí, si te sobra algo, que veo que te van a traer mucho dinero, ya sabes, te esperamos. Bueno, pues el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hizo balance del año político también desde la sede nacional del Partido Popular, y Feijóo aseguró que 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo, reflejado, según él, en al menos 10 fracasos del gobierno. Así comenzaba su balance el líder del Partido Popular, quien destacaba además el fracaso parlamentario de Pedro Sánchez. Dice que es un hecho porque ha perdido todos los apoyos para gobernar. Ha sido el año del colapso total del sanchismo. Y ese colapso total se ha manifestado en al menos 10 fracasos. Me gustaría compartir con ustedes estos 10 fracasos del colapso integral del sanchismo en el año 25. El primero es el fracaso parlamentario. Una democracia parlamentaria se basa en la confianza de las Cortes. Lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo durante 4 años. La confianza ha de renovarse. Ha de renovarse con las leyes, con los debates del Estado de la Nación y con los presupuestos anuales. Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron. Y diversas organizaciones sociales y plataformas en defensa de los derechos humanos denuncian la expulsión de 3 menores migrantes de un centro de Oviedo por una mala praxis legal. Según las organizaciones, los menores fueron sometidos a pruebas de determinación de edad pese a haber presentado en tiempo y forma sus pasaportes, documentos que acreditan su minoría de edad. Nos lo cuenta Luis Tazón. La abogada Laia Costa explica que someter a un menor a este tipo de pruebas sin que exista una falta de documentación supone una larga cadena de infracciones legales. Las asociaciones denuncian este caso ocurrido con 3 menores migrantes del centro de Loriana en Oviedo como un ejemplo de cómo se anteponen las políticas migratorias al marco de protección de la infancia migrante, una situación que, según advierten, no se produce únicamente en el Principado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo, Naciones Unidas, todos los organismos de protección de menores manifiestan reiteradamente que un pasaporte es válido siempre y cuando no ha sido impugnado. Y en este caso estamos hablando de 3 menores que tienen pasaporte válido, no impugnado judicialmente, porque en España las únicas personas que pueden decir que un pasaporte es falso son los jueces. La denuncia no se limita únicamente a la realización de las pruebas radiológicas a los menores, que según las entidades no son pruebas científicamente fiables para determinar la edad real de las personas migrantes, sino que también podría implicar la retirada de su derecho a residencia y trabajo. Se le tiene que tramitar la autorización de residencia y trabajo, porque es lo que dice la ley de extranjería y el reglamento de extranjería. Por lo tanto, en estos casos tenemos 3 menores que tienen pasaportes, que llevan más de 3 meses en un centro de menores y que, por lo tanto, deberían tener su autorización de residencia y trabajo. Desde la Consejería de Derechos Sociales afirman que, por su parte, siempre han cumplido y cumplirán con la legislación vigente, en estrecha colaboración con la Fiscalía de Menores. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Vamos con más asuntos. Detectados 2 casos de gripe aviar en patos salvajes en el Río Negro a su paso por Luarca. Desde el Ayuntamiento de Valdés se han dictado una serie de directrices que buscan garantizar la salud pública y que afectan tanto a explotaciones ganaderas como a espacios públicos y privados. Por eso las rampas de acceso al estuario quedarán cerradas. Además, dicen desde el Ayuntamiento, se cumplirán de forma estricta los protocolos de las autoridades sanitarias. El de Luarca, sería el tercer foco de gripe aviar detectado recientemente en Asturias tras el hallazgo de una ave infectada en Ribadesella en agosto y otro positivo registrado hace unas semanas en una oca muerta en el Parque Isabel la Católica de Gijón. Y el Gobierno de Asturias defiende el plan Incorpórate al Agro ante las críticas de la oposición. Los grupos y otras organizaciones agrarias denuncian la falta de presupuesto que ha dejado sin atender decenas de solicitudes de ayudas por parte de jóvenes que quieren ser ganaderos y agricultores en la región. El consejero de Medio Rural cifra en 193 los emprendedores beneficiados este año y defiende las cuantías que reciben por encima de otras comunidades del norte. Así, según Marcelino Marcos, los 94 solicitantes que han quedado en lista de espera este año tendrán la oportunidad de acceder a las ayudas de medio rural para 2026, una convocatoria que responde a 9 millones de euros en las próximas cuentas. En las de este año, las del 25, 193 emprendedores recibieron una ayuda media de 67.000 euros. El consejero dice que la cantidad es mayor que la que ofrecieron comunidades vecinas, y es que en Galicia en 2024 se daban 40.000 euros por negocio y en Cantabria 50.000. La media por emprendedor es de 67.000 euros. Si hacemos una comparativa con comunidades vecinas de la cornisa cantábrica, Galicia dedica una media de unos 40.000 euros por cada incorporación y Cantabria tiene un tope de 50.000 euros. Hay que tener en cuenta que Asturias el máximo es 100.000 euros. Las ostras de la Ría de Leo han experimentado un crecimiento de un 10% en ventas respecto al pasado año. Solo este lunes salieron unas 6.000 unidades desde Castropol. Hay muchos encargos de restaurantes, pero también de hogares particulares. Durante la campaña navideña se han comercializado unas 20.000 ostras de las 50.000 anuales. De ese total, del vendido, el 60% se queda en Asturias. El resto se envía a distintos puntos del país, sobre todo a Cataluña, Madrid o País Vasco. Eduardo Martín es el responsable de la empresa Aquaeo. Familiares, los amigos que se reúnen ahora en Nochevieja son más para amigos y gente que hace las cenas, pero eso ya es gente que tenemos también de muchos años, familias que casi desde el principio de la web nos están pidiendo. Tiene periodos que está un poco más gorda, otros un poco con menos carne, en fin, pero siempre mantiene un nivel mínimo muy aceptable. Vamos con más asuntos a las 8:22 de la mañana. El Ayuntamiento de Oviedo calcula que tras la implantación de la primera fase de la zona de bajas emisiones el próximo jueves 1 de enero, el tráfico en el centro de la ciudad se reducirá en 1.700 coches al día. Es el principal dato del estudio de impacto de la primera fase de esta medida. Medida que entra en vigor el 1 de enero, como les contamos. Los vehículos sin distintivo B, C o eco y cero emisiones no podrán acceder al centro de Oviedo, aunque existen muchas excepciones, como son el paso a parkings públicos, a garajes particulares o estacionamientos de hoteles donde se esté alojado. También tendrán permiso para entrar los transportistas. Esta medida, que hasta 2028 incluirá el casco antiguo y parte del centro, conllevará una reducción de la polución de un 20% y un aumento del 10% del espacio destinado en esa zona al comercio. En la capital asturiana ya están listos los últimos elementos de señalización. Para cualquier consulta, además, existe una oficina en la calle Quintana. Las dudas más frecuentes, según cuenta el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, pasan por saber si la calle que establece el límite forma parte de esa zona o no. Está limitado por una serie de calles, entonces la gente se pregunta continuamente, saben las calles que son, pero les entra dudas si esas calles van a poder circular por ellas o no. Y efectivamente esas calles se va a poder circular, son las que sirven para limitar el anillo interior, ¿no? También es sobre las excepciones que hay, que son múltiples, ¿no? Porque podrás entrar siempre los que sean residentes a su propio garaje, un parking público a poder entrar todos.
Y el Ayuntamiento de Gijón mantiene activo el protocolo de episodios de contaminación en la zona oeste, en su nivel 1, el de aviso. La estabilidad meteorológica de estos últimos días ha generado unas cifras que han obligado a poner en marcha medidas que plantean reducir las actividades prolongadas al aire libre y reducir la velocidad a 90 km por hora en las carreteras, cuyo límite habitual es de 120. Además, se prohíbe la circulación de vehículos pesados graneleros por la avenida Príncipe de Asturias y también se contempla el riesgo de las carreteras. Por otra parte, se propone a las empresas reducir en la medida de lo posible las emisiones contaminantes. Por otra parte, la Coordinadora Ecologista de Asturias, a través de un comunicado, recordaba que el Ayuntamiento no quiso activar de manera temprana este protocolo, que le recordaron al consistorio que había contaminación, cifras elevadas, así lo denunciaron después de constatar la polución disparada desde que dejó de llover. Y autorizada la prórroga de la declaración de impacto ambiental del proyecto de estación intermodal de Gijón. A finales de septiembre, el Ministerio de Transporte solicitó al de Transición Ecológica ampliar 2 años la vigencia de los permisos medioambientales que caducan el próximo 20 de enero sin que las obras hayan comenzado. Las declaraciones de impacto ambiental caducan a los 4 años y la ejecución del proyecto no se ha iniciado. Y hoy se cumplen los 15 días para que el Principado decida si abre o no expediente ante el problema del legal de deslinde de la Barquerina en Villaviciosa con demarcación de costas. En la zona residencial de la villa se incluyeron 3 parcelas ubicadas dentro de la franja de servidumbre y como consecuencia ahora existen medidas cautelares que impiden el acceso a los 36 compradores de las viviendas que se han construido. Y el alcalde de Villaviciosa se reunió ayer con los vecinos de estas viviendas que están preocupados e insistió en que el deslinde reclamado ahora contradice la propia ley de costas de 1988 y también al Plan Especial de la Barquerina 2006. El regidor Alejandro Vega asegura que esto se debe a un error cartográfico de cuando se trazó el límite de la franja de servidumbre en el año 2000 y del que no se tenía constancia hasta ahora. Costas debía haber solventado este error tras las alegaciones presentadas y aceptadas en el año 2000. Una corrección de error por parte de la demarcación de costas o, en su caso, después un tiempo más, en este caso más prolongado, pues una rectificación del deslinde que ya hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo, que tiene un error clarísimo. Hay 36 vecinos afectados o familias, los correspondientes a esas viviendas de la Barquerina, que ayer acudieron en bloque a la reunión y se mostraron muy intranquilos y con muchas dudas. Su portavoz es Joseba Bengoechea. Genera una enorme inquietud y una enorme preocupación. Hay personas que tienen una situación francamente muy comprometida porque han vendido sus viviendas, están viviendo en precario, bien de alquiler, bien con la familia. Bueno, pues también en este sentido los vecinos piden al Ayuntamiento y al Principado que vayan de la mano hacia la Administración estatal, hacia Costas. Como víctimas, lo único que pedimos es reparación y justicia. No debería de iniciar un expediente sancionador, debería de levantar las medidas cautelares, permitir a Construcciones González que remate el edificio, que haga todos los informes correspondientes de fin de obra, para permitir que el Ayuntamiento conceda licencia de primera ocupación. Por tanto, el Principado debe decidir y anunciar hoy si continúa con el bloqueo de las licencias para estas 36 viviendas tras descubrirse el problema del deslinde y la normativa y abrir un expediente o bien corregir dicho deslinde. Y no abandonamos Villaviciosa porque el Teatro Riera acoge hoy la 5ª edición de Navidades con Ciencia, un evento de divulgación científica. La cita es a las 7:30 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. Detrás está la Asociación de Jóvenes Investigadores del municipio. Pues el investigador Santiago Iglesias Álvarez, en este caso, ofrecerá una ponencia titulada Detección de exoplanetas descubriendo nuevos mundos. Explicará las principales técnicas utilizadas para localizar estos planetas fuera de nuestro sistema solar. Explicaré de manera divulgativa e intuitiva cómo son cada una de las principales técnicas y que permiten detectar de cada sistema planetario, y finalizaré la charla explicando un poco que he realizado en mi tesis doctoral, que he finalizado el pasado julio, donde trataré la detección de exoplanetas en unas estructuras que se conocen como corrientes estelares
y la aplicación de la inteligencia artificial, que es una herramienta muy de moda en la actualidad y que tiene también utilidad en este área. Otro de los ponentes es Enrique Díez Alonso, investigador del ICTEA y del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo, que presentará la charla Descubriendo exoplanetas con el proyecto K2 Ojos, una iniciativa científica que analiza datos espaciales para ampliar el catálogo de exoplanetas conocidos. También Pablo Callado, presidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores, destaca que la de esta tarde es una nueva oportunidad para acercarse a los grandes interrogantes del universo. Edición que es muy especial porque conmemoramos el 5º aniversario desde aquel año 2021 en el que tuvo lugar nuestro primer evento Navidades Conciencia. Y para celebrarlo echamos una mirada al cielo, tratando un tema muy interesante como es la detección de exoplanetas, y lo hacemos con dos ponentes del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, Enrique y Santiago, que nos traen dos ponencias muy interesantes y de las que seguro vamos a aprender mucho. Y se lo avanzábamos ayer, la Consejería de Cultura y Política Lingüística presenta esta mañana en Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón la marca lingüística Alfaya, un distintivo impulsado por el Gobierno del Principado para reconocer a las empresas que incorporan el asturiano y el eonaviego en el desarrollo de su actividad profesional. La iniciativa tiene como objetivo consolidar la normalización lingüística como un valor añadido en la comunicación, la identidad corporativa y la responsabilidad cultural del tejido empresarial asturiano. La jornada reunirá a personas expertas, profesionales y representantes del ámbito económico regional para reflexionar sobre el papel de la lengua en la economía, la innovación y la sostenibilidad. La marca Alfaya, según destaca el Principado, se concibe como una herramienta de adhesión voluntaria para incentivar el uso del asturiano y del eonaviego en el ámbito profesional y crear una red de empresas comprometidas con la excelencia y la identidad cultural, con 3 niveles de reconocimiento: inicial, intermedio y excelencia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:30. Atención a los usuarios de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, porque la obligatoriedad de tener seguro no va a comenzar este viernes, tal y como estaba previsto. La DGT ha retrasado su entrada en vigor porque el registro donde deben inscribirse aún no está operativo. La DGT retrasa, como decimos, la entrada en vigor del seguro obligatorio y solo deberán contar con el mismo los vehículos de movilidad personal que pesen más de 25 kilos o superen los 14 kilómetros por hora, pudiendo inscribir estos hasta el 26 de enero. Pelayo García, concejal, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Avilés. Bueno, al final se trata de una normativa estatal que tiene por objetivo pues garantizar la seguridad tanto de las personas que utilizan los vehículos de movilidad personal como del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, es una medida valorada de forma positiva, siempre que redunde en esa seguridad. Las sanciones para quienes circulen sin seguro cuando sea obligatorio van desde los 200 euros a los 1.000. En España circulan más de 500.000 de patinetes y otros vehículos de movilidad personal. Que no pueden circular por las aceras, van a poder circular por zonas peatonales y por la calzada, por los carriles bici. Va a estar limitada la edad también, no podrá ser utilizado por menores de 16 años. Va a ser obligatorio el uso del casco y también van a estar obligados los que circulen con el patinete a tener un seguro obligatorio. Es José Ramón Prado, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, que dice que algunos consistorios ya tienen ordenanzas para que regulen la circulación. Y el consorcio Test Defense ha entregado otros 11 blindados 8x8 al Ministerio de Defensa. Este año el grupo liderado por Indra ha proporcionado al Ejército un total de 41 carros de combate, aunque el compromiso inicial era de 57 unidades. Los 8x8 se construyen en la fábrica de armas de Trubia, propiedad de General Dynamics, y se prueban en instalaciones de la misma compañía en Sevilla. La previsión de Indra para 2026 es encargarse del montaje final de estos vehículos en el antiguo tallerón de Gijón. Y les contamos ahora que el precio medio de la vivienda subió un 12,5% en Asturias en el último año, según la tasadora TINSA. El precio medio de la vivienda, tanto nueva como usada, se situó en 1.713 euros por metro cuadrado.
Gijón es la ciudad de Asturias que registró un mayor incremento del 14,3% y tiene el precio más elevado, con 2.035 euros por metro cuadrado. En el caso de Oviedo, la subida fue del 11,6% y se situó en 1.813 euros por metro cuadrado. En el conjunto del país, ese precio medio está en 2.091 euros por metro cuadrado, un 13% más de tasa interanual. La hipoteca media en Asturias está en 118.000 euros y la cuota mensual en 571. En ambos casos, los importes más reducidos entre las comunidades autónomas frente a la media nacional, que se establece en 160.400 euros y 795 respectivamente. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 4 marineros tuvieron que ser rescatados este lunes tras incendiarse el barco pesquero en el que faenaban a unos 14 kilómetros frente a la costa del concejo de Ribadedeva. Los pescadores se encuentran bien gracias a la lancha de salvamento que llevaba la embarcación. Los 4 fueron rescatados por otro barco posteriormente y trasladados a la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera. Manolo Peñil es patrón del pesquero incendiado. Estuvimos allí a ver si podíamos hacer algo y nada. Se prendió el barco y nada. Y nos echamos a la balsa y después nos cogió un barco de San Vicente. Y eso es lo principal, que no pasó nada a nadie ni nada, porque fue visto y no visto. Y también en el capítulo de sucesos, pero en el ámbito nacional, una luz de nieve provocó este lunes la muerte de 2 hombres y una mujer en el pico Tablato, en las inmediaciones del balneario de Pantico, en el Pirineo aragonés. Las víctimas estaban realizando esquí de travesía en un grupo de 6 personas y todos eran expertos de la montaña. Una cuarta persona resultó herida leve tras sufrir hipotermia y varios golpes. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. El campo y la mar en Asturias tienen su espacio en RPA. La radio del Principado estrena De Campo y Mar. Un programa dedicado al sector primario de nuestra región y sobre todo a sus protagonistas. Los sábados de 7 a 8 de la mañana, De Campo y Mar, con Virginia García Fuello. RPA, la radio autonómica. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, pues les contamos que Asturias tiene una población envejecida, bastante longeva, que choca además con la baja natalidad, lo que genera un crecimiento negativo en nuestra población y además desafíos demográficos importantes. En los últimos años hemos visto que se ha frenado la pérdida de población hasta situarnos concretamente en el 1.020.000 personas y según el Instituto Nacional de Estadística, Asturias va ganando habitantes desde abril de 2022. Hoy nos preguntamos por qué se ha frenado la caída de la población en Asturias. Está cambiando el modelo económico, creamos más empleo y por eso atraemos a población de fuera, retenemos talento. Es el turismo el elemento dinamizador que hace que ganemos población. El aumento se debe en parte al incremento de la población nacida de fuera de España que compensa la baja natalidad interna. Bueno, pues analizamos todas estas preguntas, intentaremos responderlas a partir de ahora con una experta, con la profesora de la Universidad de Oviedo del Departamento de Economía Aplicada, Ana Milluela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos a pocas horas de decirle adiós a 2025. ¿Cuál es el comportamiento demográfico que ha tenido Asturias en este año? Bueno, pues como muy bien apuntabas, después de 13 años de caídas continuadas, con ese temor de perder el 1.000.000 de habitantes, que por cierto no pasaba nada tampoco, no era que se fuese a acabar el mundo. Era como algo crítico, ¿no? Sí, algo psicológico, la verdad, sí. el millón. Sí. Pero bueno, no iba a pasar nada. Bueno, pues después de 13 años con un crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, negativo, pues en los últimos 3 años tenemos
cifras positivas. Hemos aumentado la población que vive en Asturias. Y casi por sorpresa, porque la idea inicial era, bueno, ya casi un derrotismo, ¿no? Que perdíamos ese 1 millón de habitantes y de repente 2022 nos empieza a dejar unas cifras, no sé si decir inusuales o sorpresivas, ¿no? Sí, son de sorpresa, pero cuando se miran los datos ya no son tanta sorpresa. Claro. Es cuando entramos a analizar un poco de dónde vienen estas cifras, estos aumentos, cuando encontramos explicación a lo que estamos viviendo. Y una de las primeras explicaciones que no se suele apuntar es que ha habido un cambio en metodología en la contabilización de la gente inmigrante residente en Asturias. Y el cambio fue en el 2021. Entonces, podríamos decir que el cambio en la tendencia ha sido del COVID, porque coincidió también con el COVID, claro, pero también podría ser debido a ese cambio metodológico en la contabilización de los residentes que viven en Asturias, procedentes bien de otras comunidades autónomas o de otros países. ¿Pero ahora se cuenta mejor que antes? Sí, claro que sí, porque ahora ya sabemos el país de origen, dónde residen, en qué municipio, cuántas veces se han cambiado de residencia incluso en el mismo año. Ahora tenemos contabilizada gente que se cambia de residencia, que viene de otras comunidades autónomas, incluso dentro de Asturias se cambia de un municipio a otro y los tenemos a todos controlados. Tenemos controlados los movimientos, cuidado, que esto no es el gran hermano. Tenemos controlados los movimientos gracias a los censos. No las características de las personas ni las podemos identificar. Eso ya sería un poco claro, gran hermano. Sí. Llevamos 3 años, ¿no? Porque este 2025 también crecemos. Así es, 15.000 personas más, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, estamos marcando ya una tendencia, claro, porque ya son 3 años seguidos. ¿Y con 3 años creamos tendencia? Bueno, los economistas solemos decir que para hablar de tendencias ya tenemos que hablar de bastantes más años, ¿vale? Pero no sé, tal vez dentro de un par de años sí que podemos hablar de tendencia, que no decaiga, ¿no? Vale, una causa de por qué crecemos es porque hemos mejorado la forma de contabilizar. ¿Y cuáles son las otras causas? Porque habrá más. Bueno, la causa principal ha sido la inmigración, pero la inmigración tanto de gente que procede de otros países como gente que procede de otras comunidades autónomas. O sea, hay una inmigración interna, ¿no? Sí, dentro del país observamos que un repunte de gente que ha venido a vivir a Asturias y que por tanto se contabilizan como residentes en Asturias. Y después hay otra parte de nacidos fuera de España que empiezan a escoger también Asturias como lugar de destino. Claro, Asturias hasta ahora ha vivido, digamos, ciertas crisis, ciertas reconversiones. Donde hay empleo, hay población. ¿Es por eso? ¿Porque hemos mejorado nuestro sistema productivo? Estás dando un salto ahí tremendo, ¿no? A ver, entre las reconversiones, que han sido muchas, variadas, sí, hemos reconvertido todo. Ya la Asturias de hace 40 años, 30 años ha desaparecido prácticamente, ¿no? O la de hace 10 casi, ¿no? Con la minería o el final de la minería, ¿no? Así es, sí, con la descarbonización en estos momentos. Entonces, dar el salto de pensar que ese repunte en la población es que hemos cambiado el sistema productivo me parece un poco tremendo. Vamos paso a paso. Ha venido gente a vivir aquí, no sabemos el motivo muy bien, porque tendríamos que hacerles preguntas de cuál ha sido el motivo para elegir Asturias. Muchas veces es por motivos laborales, sobre todo relacionados con las personas inmigrantes procedentes de otros países, o motivos laborales para ocupar puestos de trabajo, principalmente en el sector servicios, en la hostelería, en la restauración, en el cuidado de mayores, lo típico, no en la agricultura, por cierto, y esa gente inmigrante de otros países se localiza en la zona centro de Asturias, mientras que, gracias a esas estadísticas que ahora las tenemos mejor controlados los movimientos, la gente que viene de otras partes de España se distribuye por toda Asturias. Vale. Vamos a hablar precisamente de cómo nos distribuimos en Asturias. Tenemos una población centrada principalmente, como dices, en el centro de Asturias. Habrá unos 700.000 habitantes en el centro de Asturias y luego las salas las tenemos casi despobladas. Y esto viene al caso de que el propio gobierno de Asturias, cuando habla de la reforma del sistema de financiación, siempre pide que se tengan en cuenta ciertas características propias de esta región y de otras regiones del norte de España, como es la despoblación, la dispersión territorial, el coste real, al fin y al cabo, de los servicios públicos, porque no cuesta lo mismo un médico en el centro de Asturias que en las salas asturianas, y siempre se lucha, digamos, porque
eso se tenga en cuenta a la hora de hacer un reparto en las comunidades autónomas. Digo que no solo es Asturias, sino hay un pacto, ese acuerdo de Santiago, donde tanto comunidades del Partido Popular como de Asturias, ¿no?, forman parte de él, porque las necesidades son las mismas, son comunes. ¿Es acertado ir por ahí? ¿Se necesita, digamos, un sistema de financiación adecuado para Asturias para que podamos pagar los servicios en las salas de Asturias y no desaparezca la población en esas salas de Asturias? Uf, cuántas preguntas en una sola frase, la verdad. Lo sé. A ver, el proceso de concentración en la zona central es natural. Es natural, es lo que te dice el sentido común y es lo que dicen pues tanto teorías económicas asociadas con la economía de aglomeración, el valor de las ciudades, la concentración de la mano de obra más cualificada dentro de las ciudades, el compartir el conocimiento. Eso todo se genera en las ciudades, en centros urbanos. Es muy normal en todas las comunidades autónomas, en todos los países desarrollados, observar este fenómeno. La gente va abandonando la actividad agraria, la actividad forestal, ganadera, y va yéndose acertadamente o no a las ciudades. Esto es un fenómeno internacional. Ahora, ¿vamos a querer esta Asturias donde el 80% de la población está en esta zona central y las salas están despoblándose? ¿Queremos ir a esos concejos a donde antes había tanta actividad, ¿no? Y ver esas zonas que se han quedado atrás en la senda del crecimiento económico, que caminas y ya no hay gente por la calle, que ya todos los comercios están cerrados, se cierra el hospital, se cierra el centro de salud, se cierra la farmacia, se cierra el bar y entonces ya se mueren esos sitios, ¿no? ¿Queremos eso? Eso es lo que se debería tener que resolver si hay voluntad política, ¿no? Y vamos, desde Europa lleva apostándose muchísimos años por un crecimiento territorial equilibrado, porque no pueden dejarse esas zonas totalmente abandonadas, ¿no? Tiene que haber ciertos equilibrios poblacionales y también entre sectores productivos. ¿Pero y cómo se revierte la situación? Porque revertir es una palabra muy fuerte. Lo que tienes que hacer es un poco suavizar el proceso y dar otras alternativas a gente que quiera instalarse en esos sitios. Ahora abrimos el melón. ¿Cómo convences a gente para que vaya a vivir a esos sitios? Porque durante años se ha puesto el énfasis de decir, bueno, los inmigrantes van a salvar el sistema de pensiones. Es cierto, es por proporciones. Necesitamos 3 trabajadores para cubrir una pensión. Pero, ¿cómo obligamos a los inmigrantes a que, además de venir a España, además de trabajar para nuestros pensionistas, les decimos, no, y además ahora te vas a ir a, no quiero insultar a nadie, no voy a decir ningún municipio, pero bueno, a cualquier sitio de las salas, elige. Además, no solo vienes a Asturias, pero vas a trabajar en la agricultura, en la ganadería, en este concejo asturiano. No, hombre, las decisiones de los inmigrantes son exactamente las mismas que tomamos nosotros, pues de venir a Asturias lo que quieres es vivir en la zona centro, que es donde está la actividad económica, donde están los servicios, donde están los hospitales, donde están los servicios públicos, donde está el ocio, el entretenimiento, donde hay actividad en el fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esa tendencia? Tiene poca reversión. Qué complejo, ¿no? Todo. Muchísimo. Tampoco lo podemos convertir, esos sitios, ¿no? Esos sitios que eran de nuestros abuelos, no los podemos convertir en parques temáticos. De segundas residencias, donde están cerradas todo el día y solo se abren los fines de semana o en el verano, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Asturias. También le tenemos un cariño muy especial a esas zonas, ¿no? Sí, digamos un... añoranza. Sí, o algo sentimental, ¿no? Una idea sentimental de lo que era el pueblo, de lo que era... Entonces nadie vende, tampoco nadie alquila, aunque quisiese alquilarlo, la actividad ganadera ha desaparecido, la agrícola también. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que nos queda se suelen decir tonterías. Ay, perdón, ahora ya me pasé. Como el tipo, es que el trabajo online. ¿Cuánta gente trabaja online? Entonces a esa gente online le decimos, oye, como trabajas online también te vas a ir a vivir a este sitio. ¿No? Bueno, a ver, yo conozco a gente que lo ha hecho, pero claro, tienen que ser decisiones propias. Claro, son decisiones propias. Tenemos ahí un fenómeno en Asturias magnífico, digno de estudio, que es el de Cabranes. Bueno, pues fue una dinámica entre ellos, una organización entre la propia gente, una voluntad y no hubo intervención para nada de ningún tipo de política. Bueno, es una zona además también muy central. Claro, y eso centro de Asturias, lugar barato para vivir, con muchas oportunidades en ese sentido y luego con un parque empresarial pequeño, muy barato para poder apostar por la innovación, el desarrollo y demás. Exactamente. Entonces, las zonas que estén muy cercanas a la área metropolitana no nos deberían preocupar. Grao, la población está creciendo. Corbera,
un poco a la sombra de Avilés, Cabranes, Siero desde luego. Lo que nos tienen que preocupar es las alas. Claro. Las alas, los extremos de las alas. Hablamos de los Oscos, de Taramundi, de Ribadedeva, de Peñamelleras. E interior, alas e interior, porque todavía las alas costero en el verano pues salva un poco con el turismo, ¿no? Claro. Precisamente del turismo quiero hablar. ¿Va a ser el futuro, el elemento dinamizador de Asturias que atraiga, que pueda atraer población? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Cabrales. En Cabrales hay ciertas personas que sí han ido a Cabrales a vivir porque han abierto una casa rural y de ello viven. Bueno, estábamos hablando de Cabranes. No, yo digo Cabrales. Bueno, Ponele. sí, y muchos sitios, y en Llanes, y en Luarca también ahora mismo, desde que se abrió la autopista, pues se ha dinamizado mucho el tema del turismo. Pero a ver, esto ya lo intentamos en su momento con las casas rurales, el complemento de los ingresos que iban a ser para los ganaderos en los años 90, ¿no? El turismo rural es muy bonito, pero alguien tiene que mantener el paisaje rural. ¿No? Claro. Entonces, a mí yo casi que prefería más la fórmula de antes, que era realmente eras ganadero, eras agricultor y tenías una casa de turismo rural, pero es que ahora ya directamente ya no hay actividad ganadera, solo vas a vivir de esos turistas que van a venir. Sigue siendo estacional el turismo en Asturias. Ahora se ha puesto de moda, por cierto, venir a Asturias en Navidad, genial. Un poco de desestacionalización, pero los meses de verano, febrero. Bueno, y los meses de verano son los fuertes en Asturias, y los fines de semana. Semana Santa, Claro, y la Semana Santa. Entonces, vivir todo el año de esos ingresos... complejo todavía, ¿no? Complicado. Sí. Yo, por ejemplo, que estoy muy familiarizada con la zona de Llanes, tú en Llanes cuando quieres alojarte en invierno porque viene algún amigo, la mayoría de los hoteles, por no decir todos, excepto uno, están cerrados. Sí. Entonces ellos han hecho sus cuentas. Si les tienen más, les compensa más que esté todo más cerrado. tener la calefacción encendida que la propia Claro, entonces Llanes es precioso en invierno también. Asturias es precioso en invierno. Vamos, el monte estos días que estamos teniendo espectaculares ahora de invierno. Pero claro, ese es otro tipo ya de turismo, ¿no? Ya segregando los datos y cambiando totalmente de asunto, me gustaría hablar de la brecha salarial que hay en Asturias, la más alta o de las más altas de España. Se nos dijo siempre, la explicación era que, bueno, en Asturias había un trabajo muy masculinizado, la mina, la siderurgia, trabajos vinculados efectivamente al trabajo, digamos, más duro de hombres, y aún así hemos cambiado, hemos ido dejando las minas atrás, hemos dejado muchas cosas atrás y seguimos teniendo la brecha más alta de España. ¿Qué pasa? Entre los datos que podemos conocer es que incluso la corresponsabilidad, si es que algún día ha existido, ha bajado también, es casi cero a día de hoy. No existe corresponsabilidad en Asturias. No digo que en otras comunidades exista, pero existe algo más que en Asturias. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo resolvemos esto? Porque siempre se atiende a la educación como el sistema de coeducación para educar en igualdad y demás, pero no llegamos y estamos en 2025, acabando 2025. Oye, vaya preguntas que me haces, la verdad. Soy economista, no socióloga, pero te voy a dar mi opinión sobre el tema de la brecha salarial desde el punto de vista totalmente económico. Lo que hay que hacer y lo que se hace en los estudios es, después de controlar por las características de la persona, en cuanto a sus cualificaciones, en cuanto a sus habilidades, en cuanto al puesto que desempeña. Si hay diferencias entre el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres después de controlar por todos esos factores, solo puede haber una explicación para esa diferencia, y es la brecha de género. Entonces, la brecha de género existe y existe más bien relacionado con el tema del trabajo a tiempo parcial. Las mujeres, pues... Claro. Tenemos otro orden de preferencias en cuanto a la elección de trabajos y nuestro tiempo libre y los cuidados de la familia, y entonces eso ya condiciona el resto de tu trayectoria laboral, y ahí es donde se observan las brechas laborales. Eso es lo que hay que estudiar, ¿no? El uso del tiempo de las mujeres y de las decisiones que se toman y después que te hacen encajarte en una trayectoria o en otra. Hay muchos estudios europeos sobre el uso del tiempo y sobre esas decisiones, y las diferencias son abismales, porque en el día a día a lo mejor hay diferencias, bueno, nada, de 10 minutos, 15, pero empieza a multiplicar por el número de días del año. Y a partir de ahí, bueno, se inicia una trayectoria diferente. Y este tema parece que no interesa mucho,
pero sí interesan tonterías como que si el niño nace en enero o nace en diciembre, las diferencias que se observan en las trayectorias empiezan pues a diverger con el paso del tiempo por esa pequeñita diferencia inicial entre nacer en enero y en diciembre. Bueno, pues eso mismo ocurre entre las trayectorias entre los hombres y las mujeres, con las mismas cualificaciones, la misma edad, las mismas habilidades. Se van tomando pequeñas decisiones que te van condicionando, claro, y la diferencia se agranda. Cobrar una pensión menor. Eso es. Digamos, tener una vejez más precaria al final, ¿no? Sí, si lo asociamos al dinero. Pero bueno, la es vejez... que es importante. Bueno, es importante, pero también las mujeres tenemos mucha mayor calidad de vida en cuanto a dolencias, más esperanza de vida, somos más resistentes, yo qué sé, no es todo el dinero, ¿no? Somos mucho más activas, hay muchísimas actividades ahora mismo para mujeres. Bueno, la verdad es que hay actividades para todo el mundo, pero después vas y participas en ellas y está todo lleno de mujeres. ¿Dónde están los hombres? Pues en el Chigre. Bueno, probablemente en otras actividades, no vale. sé, no sé exactamente dónde está, pero por ahondar en esos tópicos, ¿no? Esos tópicos de la colaboración del hombre asturiano en esas tareas del hogar, que era de lo que me preguntabas, y la verdad en lo que no quiero entrar porque es un tema privado. Es un privado, pero que tiene que tener una solución pública y desde pequeñitos, ¿no? No lo sé, existe en todos los sitios, ¿eh? Pero como es un tema privado, pues no se quiere entrar. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Se nos acaba el tiempo. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros este 30 de diciembre, acabando el año. Oye, empezamos con población y acabamos con feminismo puro y duro, ¿eh? Por supuesto, siempre. Ana Viñuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, chao. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con información deportiva que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Abrimos la información del deporte con una noticia que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana y es el fin de la cesión de Salomón Rondón con el Real Oviedo. El veterano delantero venezolano llegaba a la entidad azul en verano y disputó un total de 16 encuentros en los que anotó 2 goles. El ariete vuelve al Pachuca mexicano. Por otro lado, Thiago Borbas es el segundo refuerzo del Oviedo en este mercado invernal. El delantero uruguayo llegó ayer por la tarde a la capital asturiana procedente del Red Bull Bragantino brasileño. Se incorporará de inmediato a las órdenes de Guillermo Almada una vez que pase el reconocimiento médico y podría estar disponible de cara al partido ante el Deportivo Alavés del domingo a las 6:30 en Mendizorroza. Una zona del ataque donde se desvinculará Alex Forés para recalar en el Leganés. Del primer partido del año ya habla el extremo Ilias Chaira. Ya se ha visto en el partido del Celta que nos hemos hecho bastante rápido a su idea, que es sobre todo el tema de la intensidad y creo que se ha visto contra el Celta. Bueno, creo que lo tomaremos partido a partido, pero es un partido muy importante para poder empezar el año bien y de la mejor manera. El Sporting se ejercitará esta mañana desde las 11 menos cuarto de mareo en una sesión abierta al público. Ayer 500 aficionados se dieron cita en el campo número 1 para presenciar el regreso de los rojiblancos a los entrenamientos. Caicedo no estuvo presente en la sesión preparatoria, una ausencia que se debe a la pérdida del vuelo para regresar a Asturias tras el parón navideño. Se espera que hoy ya esté con el resto de la plantilla para seguir preparando el partido ante el Málaga del domingo a las 2 en el Molinón. En Primera Federación, el Real Avilés Industrial visitará Ocouto para medirse al Ourense Club de Fútbol el sábado desde las 7 menos cuarto. Una categoría por debajo, el Vetusta visitará el domingo a las 12 al Numancia y el domingo a las 5 el Marino recibirá al Atlético Astorga, mientras que el Lealtad se medirá a la Gimnástica Segoviana a domicilio y el Unión Popular de Langreo hará lo propio con el Salamanca en el Elmántico. Y ayer tuvo lugar la última prueba de la ronda navideña de ciclocross con la Copa del Mundo de Loenhout en Bélgica, donde Martín Fernández luchó hasta el último momento para entrar en el podio, pero finalmente quedó cuarto a 9 segundos del ganador, el neerlandés Delano Hiren. Benjamín Oval fue 14º a 48 segundos del vencedor. Asturias Hoy, en clave económica.
Bueno, pues cerramos en clave económica, lo hacemos como siempre con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene este martes? Bueno, pues jornada de ligeras caídas en estos momentos, con los futuros en Europa cayendo en torno al 0,10%, después de una sesión con caídas moderadas en Estados Unidos, en la que Nvidia y Tesla, sobre todo, destacaron entre los grandes valores. Después también, de los últimos mensajes de Putin, que han rebajado un poco las expectativas también del mercado, ¿no?, sobre un acuerdo de paz definitivo y a corto plazo, sobre todo para el tema de Ucrania. Bueno, pues entonces lo iremos viendo, Eloy, que tengas buen día. Este 30 de diciembre, ya casi acabando el año. Mañana intentaremos analizar este fin de año, este balance de año que tendremos que hacer obligatoriamente a 31 de diciembre. Eloy, gracias. Muy bien, un placer, igualmente. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Ahora se quedan con Asturias al Día en la Radio Pública Asturiana. También más información en el matinal de TPA. Nosotros movemos, como siempre, a las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias. Hoy, primera edición. Hasta entonces.